Si f de x es a la x, todas las derivadas E a la x, ¿no? son el propio de a la x. Entonces el polinomio de Taylor de orden n de f en 0, que es lo que en general se usa, es la suma desde k igual 0 hasta n de x a la k sobre k factorial. ¿Está? Pero ahí no es que me sé, digamos, en este caso, no es que me sé esta fórmula. Lo que me sé es esta fórmula. ¿Sí? O sea, lo que me sé es cómo son las derivadas, no lo otro. Entiendo que a ustedes les cueste, pero digamos, las fórmulas que ustedes dicen están más orientadas a que sabemos cómo son las derivadas que, que sabemos de memoria cómo es el polinomio. ¿Sí? Se entiende, se entiende. Bien, entonces. Ok, entonces. Los otros que más o menos también se pueden saber son. Vamos a ver acá. 1 sobre 1 menos x, que está escrito así porque es más sencillo, digamos. Acá lo que pasa es lo siguiente. Si uno piensa en 1 sobre x, esto es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, cuando vas derivando, recordemos que esto no es derivada, esto es lo mismo. Cuando vos tenés x a la alfa, la derivada de esto siempre es alfa por x a la alfa menos 1. Entonces, en este contexto vos tenés, bueno, 1 sobre 1 menos x prima, que es lo mismo que 1 menos x a la menos 1 prima. Lo que te queda es menos 1 por 1 menos x a la menos 2, ¿sí? Por menos 1. Porque acá había un signo de menos. Entonces, el signo de menos y el signo de menos se van, y lo que queda es 1 menos x a la menos 2. Pero si volvemos a derivar eso, 1 menos x a la menos 2, prima, es lo mismo que menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por menos 1. O sea, menos 2 por 1 menos x. Sí. No, no. Sí, es menos 2. Es menos 2 menos 1. Es menos 2 más menos 1. ¿Lo puse mal antes? No, No, lo pusiste bien. es alfa menos 1. Entonces es menos 2 menos 1. Sí, sí. Bueno, no es un polinomio, pero sí. Dale, sí. Es un cociente polinomio, pero no importa. O sea, es x a la alfa, está bien. Entonces, sí.
Le pero restás 1. le restás 1. No, no, está bien, no pasa nada. Le restás 1, exactamente. Bien. Y para que no pensemos que es solo o sea, solo queda el 2, o sea, solo queda el número en cuestión. Cuando yo derive ahora no tengo que derivar solo esta parte, tengo que derivar también con el 2. Entonces, 2 por 1 menos x a la menos 3, prima, lo que va a quedar es menos 3 por 2 por 1 menos x a la menos 4 por menos 1. Entonces va a quedar 6 por 1 menos x a la menos 4. Una pregunta, profesor. ¿El -1 a qué se debe? A menos. Porque cuando vos derivás, o sea, si lo escribieras como composición, ¿sí? Porque no tengo x a la alfa, tengo 1 menos x a la alfa. Barrera de la cadena, ¿no? Correle la cadena, exactamente. Ahí va, bien. Bien. Entonces, este número de acá, en realidad es, cuando uno va iterando este procedimiento, en realidad lo que queda es n factorial. Entonces, la de x menos 1, la derivada enésima de 1 menos x a la menos 1, en realidad es, si ven, cuando hicimos la primera derivada aparecía a la menos 2, cuando hicimos la segunda apareció en la menos 3, entonces va a aparecer un 1 menos x a la menos n más 1, ¿sí? Y lo que está multiplicando no es n, sino n factorial. ¿Sí? Y esto puede ser complicado, pero si lo pensamos en 0, por ejemplo, lo que estamos haciendo es n factorial se va a cancelar con el n factorial del propio polinomio de Taylor. Entonces, en este caso, si llamamos f de x a 1 sobre 1 menos x, el polinomio de Taylor de orden n de f en 0 en este caso es simplemente x a la k. ¿Sí? En realidad, fíjense que lo puse en 0 solo para que me quedara más cómodo, pero podrían haber puesto en cualquier punto y daba lo mismo. ¿Sí? Solo que, vamos a ponerlo en cualquier punto. Así ya escribimos una cosita que me gustaría mencionar. Si me paro en el punto A, lo que tengo es, por la fórmula, simplemente, lo que tengo es la suma de k igual 0 hasta n de la derivada késima en A sobre k factorial por x menos a la k. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? La derivada enésima va a ser en A, va a ser, la derivada késima en A va a ser k factorial por 1 menos a la k sobre k factorial por x menos a la k. Entonces tenemos lo mismo. Este se va con este y en el otro lado me queda lo que me queda, digamos. Este número, digamos, si no estoy en... Si A es cualquiera, este número va a quedar así. Ahí va, se entendió. Y bueno, esos son los polinomios
que más o menos tienen que saber, digamos, pero, o sea, lo tienen que saber, pero no se asusten, no es, tengo que saber de memoria esto. Lo pueden deducir en el momento. Quizá este sea el más complicado de deducir en el momento, pero el de a la X lo pueden razonar en el momento. Y este es el otro. Fíjense que si empezaba, en vez de empezar en 1 menos x, empezaba en logaritmo, o sea, el logaritmo de 1 menos x, lo único que tenía es como que tenía que correr el polinomio una vez, pero el polinomio es el mismo. No es el mismo polinomio, sino que la manera de calcularlo es la misma. Y por último, el último polinomio, digamos, sería el de cualquiera de las trigonométricas. Bueno, seno o coseno, la tangente, ¿no? Y acá lo que pasa es que la derivada de seno de x es coseno de x, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, y la derivada de menos coseno es seno. Entonces, por ejemplo, si estamos en 0, el polinomio de orden n de seno en 0 es, bueno, seno de 0, vamos a escribir primero la fórmula, seno de 0 más coseno de 0 por x más seno de 0 por x cuadrado sobre 2, perdón, menos, no cambia por causar 0, pero bueno, menos coseno de 0 por x a la 3 sobre 3 factorial, y así. Entonces, en realidad, el polinomio te queda x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial, y así. Es decir, para seno lo que te quedan son los órdenes impares cambiando de signo y dividido el factorial, porque igual que el e a la x, la derivada no cambia. O sea, la derivada, si estamos hablando en 0, la derivada siempre es o 0, o 1, o menos 1, ¿no? Porque o es seno de 0, que es 0, o coseno de 0, que es 1, o menos coseno de 0, que es menos 1. Pero no es que se tengan que aprender esta fórmula. A ver, un poco de idea puede ser bueno que tengan, pero la pueden deducir en el momento, ¿sí? Lo que, repito, si les preguntan el polinomio de un grado concreto, lo pueden hacer a mano. Puede ser cuentoso, pero lo pueden hacer a mano. Si les preguntan el polinomio de Taylor más genérico de orden n, van a tener que encontrar una fórmula, una manera de encontrar una recurrencia. Y las funciones que tienen recurrencia son las que vimos, digamos. O sea, e a la x, que la derivada siempre sea la x, seno y coseno, para seno es esto, para coseno es con los términos pares, y 1 sobre x en esencia, que fue lo que ya vimos. Bien. Okay. Un segundo. Bien, a ver, ¿qué otra cosa me habían dicho? Integración por partes y Taylor. Bien. Bueno,
Ok. Este, bien. ¿Qué prefieren ver? Estoy viendo de parciales viejos, a ver si encuentro algún ejercicio como para hacer y si no, hacemos algo del práctico. Con respecto a Taylor, no todos los años se llegaba bien, digamos, entonces no siempre hay ejercicios de Taylor en los parciales. A mí lo que me complica de levantar indeterminaciones por Taylor es este factor que tiende más rápido que el dividendo, que no sé bien cómo implementarlo y me confundo un poco eso. Mismo en el cuestionario, el último que publicaron, el de la segunda mitad, hubo un ejercicio que no lo voy a decir porque creo que hay compañeros que no lo hicieron, que te pediría algo relacionado con este resto, y eso Ah, me mató. ah. Bien, me fijo ahora bien y hablamos un poco de eso. Entonces vamos a, primero voy a agarrar el práctico y vamos a hacer algún ejercicio del práctico respecto a partes. Em, un comentario que me olvidé de mencionar. La semana que viene lo que va a pasar es lo siguiente. O sea, las clases terminan esta semana. El lunes y el martes no va a haber nada, pero a partir del miércoles va a ser como si fuera una semana normal, digamos. En clase de consulta, pero como si fuera una semana normal. Es decir, que, que las clases esta y, y las clases del jueves, la clase del jueves, el miércoles de tarde, el jueves de noche, el viernes de mañana van a estar como clase consulta y se va a agregar una el viernes al mediodía que después voy a anunciar. Bien, partes. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de partes entonces. Depende, depende de lo que pase hoy. Depende de lo que pase hoy. Hoy nos juntamos a debatir sobre su futuro. A ver, en principio sí, el problema es que para que haya un simulacro tiene que estar bien, o por lo menos ya hecho el parcial bien. Entonces, si hoy ya, entre comillas, termina hecho el parcial, siempre puedo dar detalles, pero si ya hay un árbol de parcial, este es el parcial, salvo detalles, entonces sí. Bien, entonces, bien, partes. Em, la idea de partes, o sea, hay dos formas, digamos, de poder calcular, quiero decir, partes. Se puede aplicar de forma directa y en un paso ya llegás, o puede ser que necesites varios pasos, ¿sí? Entonces, esa, no recuerdo cuándo fue que, fue en mi clase, ¿no? Sí, voy a hacer este ejercicio.
que es un poco así y es una integral que los que tengan cosas de física van a usar, me parece. Porque, a ver, en matemática también se usa, pero la matemática que ven en la carrera no llega a ese nivel, digamos. Pero en física probablemente lo usen en alguna física avanzada. Los que tengan física avanzada, no. Física 1 y física 2, no. Incluso física 3, no. Porque seno de nx es una base particular de un espacio vectorial. Entonces, esta integral justifica por qué al menos ese conjunto es ortogonal para los que, bueno, ortonormal para los que están en GAL 2. Entonces, vamos a hacer ese, que es un poco, ya de paso, repasa un poco cómo son algunas cosas. Entonces, la integral entre menos pi y pi de seno de nx por seno de mx de x. ¿Sí? Entonces, acá, si yo aplico partes, ¿cómo aplicaría esto? No, vamos a ponerlo. No quiero ponerlo. Esto es igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, no importa cuál es cuál en el primer paso, derivo lo que me queda por regla de cadena es un n afuera. Y al revés, coseno, perdón, no seno. Entonces, en este caso, cuando derivo, elijo seno de nx para derivar, me queda n coseno de nx, y seno de mx para integrar, me queda menos 1 sobre m coseno de mx. Entonces, en este caso, la fórmula que me queda. La fórmula me queda, bueno, f por g, 1 sobre m, perdón, menos 1 sobre m, coseno de mx, seno de nx. A ver, podría poner ya los límites de integración, pero prefiero, o sea, podría ya evaluar porque es fácil, pero prefiero escribirlo. Y ahora me queda menos, menos, bueno, más, la integral, los límites de integración son los mismos, de n sobre m coseno de nx coseno de mx. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes recuerdan, cuando n y m eran 1, si yo hubiera tenido la integral de seno de x por seno de x, era la integral de seno cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando seno era 1, lo que hacía acá, cuando n y m eran 1, lo que hacía acá era cambiar por 1 menos seno al cuadrado. Porque ahí obtenía, por ejemplo, en el caso de que n y m fueran 1, acá tengo coseno cuadrado de x, lo escribo como 1 menos seno cuadrado de x y paso para el otro lado. Pero, en este caso, como n y m pueden ser distintos, no puedo hacer eso, porque no, o sea, coseno de 2x por coseno de 5x no es coseno cuadrado de algo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hay que hacer acá es partes de nuevo. Ahora, recordemos, cuando yo tenía n y m igual a 1, si yo hacía partes de nuevo acá,
deshacía el cambio, me quedaba 0 igual a 0 en esencia, me quedaba de nuevo la misma integral. Pero eso era porque n y m eran iguales, porque este factor que aparece acá era 1. Entonces, si yo vuelvo a hacer partes, pero hay que tener cuidado de no hacer desaparecer el n sobre m, sino que hacerlo aparecer al cuadrado, digamos. Es decir, la función que vas a derivar va a ser n coseno de nx, y la función que vas a integrar va a ser menos 1, bueno, menos no, el menos se fue, va a ser 1 sobre m coseno de mx. Entonces, f' de x va a ser n cuadrado coseno de seno menos, va a ser igual a menos n cuadrado coseno de nx, y g va a ser 1 sobre m cuadrado, perdón, seno de nx y seno de mx. Ok. Entonces, acá lo que obtengo es lo siguiente. Menos 1 sobre m coseno de mx seno de nx más la suma de los términos que quedaron acá, f por g, coseno de nx ahora por seno de mx, de vuelta en un signo de menos, más, lo voy a escribir acá, más la integral entre menos pi y pi, bueno, todo esto era entre menos pi y pi, más la integral de n cuadrado sobre m cuadrado, el menos se fue con el menos, seno de nx, seno de mx. Entonces, ahora sí tengo lo mismo que tenía al principio. Tengo seno de nx y seno de mx. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, acá hay dos opciones. La primera es, si n era distinto de m, miremos. Acá tenemos seno de nx mx y acá seno de nx mx. Entonces, si n y m eran distintos, este número, bueno, distintos y sus opuestos distintos. O sea, si m no era más menos n, pero eso si se fijan acá, o sea, yo lo que quiero es que este número no sea 1, porque si no se cancelaría con lo del otro lado. Pero como seno es una función impar, ¿dije bien? No, sí. Si cambias uno por el otro, no va a ser un problema, porque es poner un menos 1 nada más. Entonces, vamos a, primero, el caso, no solo que n sea distinto de m, sino que distinto de más menos n, y después estudiamos esos casos. Lo que me queda es, puedo pasar lo que marqué en azul para el otro lado y obtengo lo siguiente. 1 menos n cuadrado sobre m cuadrado por seno de nx seno de mx, ¿sí? Que en caso de que no sean ni iguales ni opuestos, esto es distinto de 0, es igual a, y lo que me queda al principio, es decir, menos 1 sobre m
menos 1 sobre m, coseno de mx, seno de nx, más n sobre m cuadrado, coseno de nx, seno de mx, entre menos pi y pi. Bien. En este caso, esto ya tiene la integral entonces, porque es pasar el 1 menos n cuadrado sobre m cuadrado dividiendo, y les queda la integral. En este caso, lo que está acá es 0 porque, como ven, es coseno por seno y es entre menos pi y pi, y seno en pi, en cualquier múltiplo de pi da 0. Entonces, ambos son 0. Y en el caso de que n fuera igual a m, lo que tienen que hacer es, igual que cuando tenían seno de n cuadrado, pararse en este paso, pararse en este punto y plantearlo como coseno cuadrado, ¿sí? Porque ahí sí, tanto si, bueno, plantearlo como coseno de, por ejemplo, si n es igual a m, lo plantean como coseno de nx al cuadrado, y después como 1 menos seno de nx al cuadrado. Y si son opuestos de entrada lo cambian porque lo que mencioné, seno de menos n, seno de menos seno e menos nx es menos seno de nx. Ahora vemos otro ejemplo de los que tenga que hacer más recurrencia, pero esto es una de las formas de llegar, o sea, esto es un ejemplo de cómo aplicar partes en algo que tenías que ir haciendo para volver a lo mismo, digamos. Sí, no es que te quedó una integral que sea más fácil que la que tenías originalmente, sino que podías adaptarlo para llegar a algo un poco más sencillo. Vamos a ver. Impecable, profe. Vamos a hacer el GUH de esos ejercicios. A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver. Sí, claro, podemos hacer el GUH. Eso. Sí, sí. El GOH decís del 7, quedó mal indexado ahí. Sí, en el 2.1 había que usar partes. Pero está, en realidad, casi que te diría que ningún ejercicio es más complicado que esto que acabamos de hacer. Podemos ver algún otro si quieren, no tengo problema. Voy a fijar eso en un segundo. Y quiero ver qué
fue lo que puse acá? Mm, Profesor, o sea que el fin de integración por partes es llegar a una expresión más sencilla con la que trabajar. A ver, el fin, digamos, esa es la idea básica. Hay dos opciones, bueno, hay tres opciones si querés. La primera es llegar a una expresión más sencilla y calcularlo ahí. La segunda es llegar a una expresión igual y poder pasarlo para el otro lado, que fue lo que obtuvimos ahora. Y la tercera es, como sabes otros métodos, en realidad puedes combinarlos todos y capaz que no es explícitamente, o sea, capaz que llevarlo a algo, que sería igual llevarlo a algo más sencillo, pero sería como llevarlo a algo que sepas hacerlo con partes, con sustitución, o llevarlo a algo que puedas hacerlo con fracciones simples, o cosas así. Entiendo. Por ejemplo, entonces, ahora vemos algo de sustitución, pero podemos ver otra cosita más de esto. Podemos ver otro más de esto, por ejemplo, bueno, los que hay acá, el único que es más o menos distinto, digamos, en el sentido de que no llegas a lo mismo para pasar, es el C. Y y acá sí es lo que decíamos de llevarlo a algo más sencillo. En este caso, esto va a pasar siempre, digamos. ¿Qué tipo de funciones tenemos? Polinomios, por ejemplo, exponenciales y trigonométricas. Y los polinomios, cuando derivamos, se hacen más sencillos. Y las exponenciales y las trigonométricas no cambian en complejidad, siempre y cuando no es que sean compuestas, digamos. No es que sea seno de coseno de x, por ejemplo, sino simplemente algo más sencillo. Entonces acá, por ejemplo, si derivamos a la x, voy a escribir un poco con notación un poco más simple, perdón, si integramos a la x y derivamos x cuadrado, lo que nos queda es x cuadrado por a la x menos la integral de 2x a la x, y después eso, si volvemos a aplicar partes, integrando de nuevo a la x y derivando ahora 2x, lo que obtenemos es, bueno, x cuadrado de a la x, eso queda igual, después hay un menos, ahora me queda 2x por a la x menos, y ahora me queda 2e a la x. Entonces, eso sí, digamos, siempre que tengas polinomio por seno de x, polinomio por coseno de x, polinomio por e a la x, con suma de esas cosas, incluso aunque el e a la x, o sea, no puede ser cualquier cosa, pero sí puede estar, por ejemplo, con
Si fuera e a la 2x o e a la 3x, por ejemplo, no sería un problema tampoco. ¿Sí? Entonces ahí siempre van a poder ir derivando el polinomio e integrando la otra función hasta llegar a una que sepan calcular. Impecable. Bien, entonces ahora déjenme ver de sustitución que podemos hacer para que quede. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer alguno, el b, por ejemplo. En sustitución, a ver, sustitución es algo que se puede hacer al tanteo para intentar llegar a algo y que no te quede nada, ¿sí? A ver, en partes también, pero en partes es como, bueno, está. Pero sustituciones, como que es más complicado incluso llegar a algo. Pero vamos a... A mí lo que me cuesta de este método es definir qué es U y qué es DU, en ese sentido. Y eso es lo que me marea. Sí, es que es muy complicado, o sea, no es que sea tan complicado, es algo que requiere intuición y la intuición se genera con práctica. Tenés que tratar de ver qué es lo que podrías sacar y bueno, está. No es simplemente decir, meto todo esto en una bolsa y que sea lo que sea, porque como después tenés el de U, se te va a complicar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el B, porque quiero mencionar algo. Entonces, tenemos la integral de e a la x, 1 sobre e a la 2x de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿qué tendríamos que hacer acá para que fuera, para que, ¿qué podríamos poner como U? Entonces, en este caso, podemos tomar simplemente e a la x como U. Entonces, e a la x por dx es de U. Y en este caso lo que me queda es la integral de, ¿qué es lo que tengo? Esto que está acá es de U. Y abajo lo que me queda es 1 más. Si se fijan, e a la 2x es lo mismo que e a la x por e a la x. O sea que es lo mismo que U cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo en negro esto, para que quede solo lo que es de x en el coso. Bien, y acá, si recuerdan, la primitiva de esto es arcotangente. Bien, y en realidad, como teníamos, era n a la x, vamos a decir que es arcotangente de e a la x. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, a ver, pueden hacerlo en una parte o en otra. O sea, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Fuera entre 0 y 5.
¿sí? Entonces, acá es x. Entonces, acá, como está x, también va a ser entre 0 y 5. Pero, pero acá no. En u sí cambia. Porque sería e a la 0, digamos, y e a la 5. Entonces, acá sí cambiaría. Sí. Yo creo que a ustedes lo que menos le va a confundir es hacer lo que está en rojo y no lo que está en violeta. O sea, dejar los límites originales. Hay un problema con eso, o sea, este método, si vos no evaluás, ¿no? Si solo pones sin nada, digamos, lo que te da es una primitiva y ahí no hay mucho problema, pero si no, hay que tener cuidado con que el cambio, o sea, en realidad cuando definimos cambio de variable, lo hacemos siempre así, pero, o sea, cuando probamos que cambio de variable anda, lo hacemos siempre así, pero hacemos un poco de abuso de notación después. Cambio de variable se tiene que hacer con funciones monótonas, creciente o decreciente. Por ejemplo, acá, este cambio de variable, en realidad, el cambio de variable no es e a la x igual a u, sino que es x igual a logaritmo de u. ¿Sí? Y, y bueno, el logaritmo es creciente. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Pero cuando pones como u igual a... Ah, ok, ok. Lo que quería decir es simplemente que cuando la función que eligen para cambiar no es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, hay que caminar con un poco de ojo con el cambio de límites de integración, nada más. Porque en realidad la fórmula que dimos, la prueba que dimos es para funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Muchas veces lo que va a pasar es, x cuadrado no es estrictamente creciente, separo en dos partes, la que es estrictamente creciente y la que es estrictamente decreciente, y hago la integral en cada uno. Perdón, ¿qué ibas a preguntar? Sí, con respecto a este tema, estaba tratando de entenderlo desde allá hace un rato y recurrí un poco al apóstol. Y este libro plantea una manera en llegar a una integral, pero con la regla de la cadena, algo muy, muy confuso. Sí, es que, a ver, esa es la prueba. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, la prueba de partes, a ver, los métodos de integración utilizan distintas propiedades de la integral. Fracciones simples requiere unas integrales que tenés que saber cuánto valen, y después que la integral de la suma es la suma de las integrales, y cierta descomposición en una base de datos. Pero después, partes es esta propiedad. Y sustitución, la prueba, bueno, es precisamente la regla de la cadena. Bueno, capaz que U y B no es lo mejor, vamos a ponerle fijo. Pero, no, bueno, sí. F de X prima, CF prima de X por G prima de X. Una vez que tenés el teorema fundamental del cálculo, vos podés decir que la integral
de f' de gx por g' de x. Como sabemos el teorema fundamental del cálculo y sabemos que si haces la derivada de la compuesta, te queda esto, entonces esto va a ser este compuesto. Y acá el cambio variable que haces es precisamente esto. Entonces que esto es u y esto que está acá es de u. O sea que un buen inicio para hacer partes es tratar de buscar esa expresión. No sé si es lo mismo. O sea, un buen inicio para probar, si querés, pero digamos, la fórmula de partes, eso se deduce de esta fórmula, pero no es un buen indicio buscarlo por eso, digamos. Es como el inicio de por qué anda, pero no es lo mejor. Y de sustituciones es esta fórmula. El tema es que es difícil interpretar esto así, digamos. Claro, sí. No es muy fácil la primera. Claro. Si tenés el ojo para ver esto así de entrada, está buenísimo, perfecto, pero en general no requiere tiempo para entender eso. Bien, bien. O sea, tiempo quiero decir práctica, requiere Sí, claro. práctica. Vamos a hacer otro ejercicio de sustitución. Vamos a hacer otro ejercicio de sustitución. No sé si habían mencionado algo. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer la de tangente, que creo que... Disculpe, profe. Había Sí. un ejercicio del práctico, el 5, creo que el 2.5, que requería hacer partes, no, sustitución, y era un tanto elevado e incluía el arco tangente, creo. Quizá ir por ese lado. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Creo que el 2.5 del práctico que estábamos recién. A ver si puede compartir pantalla, eso sí lo indico. Sí. Ahí va, el 2.5a. El A, sí. Entonces tenemos... Bien. Ok. Ya que estábamos hablando de eso, vamos a hacer otro primero. Y ahora hacemos eso. Dale, pegale. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto? ¿Qué harían acá? Perdón. Pero falta raíz cuadrada, ¿no? Vamos a poner cotangente en esto. ¿Qué harían acá? ¿Qué harían acá? Perfecto. ¿Qué hacemos acá? Y yo veo... Decidos, Marcelo. Yo veo que arco tangente puede ser
u y la derivada, o sea, du, puede ser Perfecto. 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Pero ven que acá, por ejemplo, es porque, o sea, esto es porque ya tienen un conocimiento y una práctica que... Sí, claro, además está servido en bandeja de plata. Bien, ok. Pero ahora está, esto era solo para ver que se podía, ver que a veces teníamos todo bien. Ojo, eso que decís de estaba en bandeja de plata, en integrales es lo que sabemos hacer. O sea, tenemos algunas ciertas familias de funciones que sabemos integrar, pero si nos ponen algo genérico, no vamos a saber integrar. Y de hecho pasa con esta función, ¿no? Esta integral no la podemos hacer. Y si esta integral, una función tan simple de escribir, no podemos realizarla, lo que pasa es eso, o sea, cuando a uno le plantean una integral, o es de una familia que ya sabemos que sabemos calcular, como decíamos hoy, por ejemplo, polinomio por seno de x, o es que es de algo concreto que justo eso sabemos, pero si se cambia un poquito ya no sé si sabemos o no. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, bien. Pero acá el problema es que no hay un X acá, ¿no? O sea, para hacer esto, decide sí. No, no. Entonces acá en este cambio no te va a ayudar mucho, porque en este cambio quedaría, bueno, en principio no te va a ayudar mucho. Entonces, cuando una manera, algo que podemos intentar acá es siempre llevar a todo a funciones polinómicas o cosas similares, ¿no? Entonces acá uno podría agarrar y decir, bueno, integro 1 sobre x cuadrado, digo bien, sí, y derivo arcoseno, que es 1 sobre 1 menos x cuadrado o algo así. La que hay que saber es la arcotangente, las otras hay que improvisarlas. Sí, está bien, es esto. 1 menos x cuadrado. Está bien. Ok, entonces esto sería, por partes, sería menos 1, perdón, sería menos ¿Está compartiendo pantalla? Porque... no, se bien. salió. Es
arcoseno sobre x menos menos más la integral de 1 sobre x raíz de 1 menos x cuadrado de x. Bien. Ok. Pues ahora hay que tratar de resolver esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Bien. Hasta ahí es donde yo llegué y se me había ocurrido que se podía seguir con sustitución, pero no pude hacerlo. ¿Qué sustitución se te ocurrió acá? Y se me había ocurrido igualar, espera que lo busco bien, u es igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, bien, entonces, bien, entonces vamos a ver. Pues acá, multiplicando y dividiendo, está bien. El tema, vamos a ver lo que dije, no, está perfecto. Entonces, perfecto. Vos lo que decís, está ahí un 2 ahí. Si multiplicás y dividís por x, está el menos un medio, pero de u. Y abajo lo que te queda es x cuadrado, que es, si te fijas acá, 1 menos u. Y lo otro es raíz de u. ¿Sí? No entendí muy bien lo de los 2 de u que hay. El 2 es porque, o sea, tenés que derivar x al cuadrado. No, yo digo que arriba de la fracción hay un du y luego está siendo multiplicado por otro du al lado. No sé. Ah, no, perdón. No, yo. Ah, No, está. no. Bien. Y ahora, complicado, ¿no? Y otra consulta. Si arriba de la fracción había solo un 1, ¿cómo es que llegó a aparecer un du que tendría un menos 2x en ese caso? Ah, porque tenés que hacer aparecer el x, entonces lo que habíamos dicho es multiplicar y dividir por x. Ah, está. Entonces arriba te queda x de x, que es lo que precisas para el du, y abajo te queda x cuadrado. Claro, ¿Sí? claro. Ay, ahora sí entendí. Bien. Esta integral no es tan sencilla. ¿Sí? Entonces, si ¿cómo podemos hacer para
llegar a lo que queremos, bueno. Algo parecido a esto que podríamos intentar. O sea, acá lo que podríamos intentar es lo siguiente. Sí, estoy de acuerdo. Podemos hacer distributiva. Lo otro que podríamos ver es, a ver, esto que está acá, lo que está en el denominador, digamos, o todo si quieren, pero lo que está en el denominador es un polinomio en raíz de u, ¿sí? O si quieren, todo es un cociente de polinomios en raíz de u. Si yo hiciera lo mismo, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, que raíz de u, vamos a borrarlo igual. Si yo dijera que raíz de u es b, ¿sí? Si yo dijera que raíz de u es b, ¿qué me queda? La derivada de raíz de u es un medio 1 sobre raíz de u de u. ¿Sí? Así que esto es igual a, con este cambio, eh, un medio raíz de... hay un menos, pero... Oh, perdón, eso ya está acá. Hay un menos, pero ya está. Dejamos el menos. Entonces, esto y esto es el de b. Y lo que está abajo es u. Bueno, u es b cuadrado, ¿no? Y con esto ya está. Entonces, a ver, es complicado en general, cuando hay raíces es complicado, pero si ustedes tienen un polinomio en raíces, en todo caso tienen que multiplicar y dividir, pero haciendo el cambio de raíz de u igual b, van a tener un polinomio. Porque en el peor de los casos van a tener que multiplicar por raíz de u, pero multiplicar por raíz de u es como multiplicar por b. Entonces, eh, pueden llevar el problema a algo con polinomios, ¿sí? Pero para eso tiene que, ojo, o sea, no es que en esta parte no teníamos eso todavía, porque no es un polinomio en raíz de x, porque tenés raíz de 1 menos x, ¿sí? Que si querés lo puedes factorizar como 1 por 1 menos x por 1 más x, pero no es raíz de x nada más, ¿sí? Lo que digo es, por ejemplo, si vos tuvieras algo así, vos podés llevar esto, tenés que multiplicar y dividir por raíz de x, ok, pero esto te va a quedar un medio, multiplicar y dividir, te queda un b arriba porque tenías que poner algo para multiplicar y dividir, y abajo te queda b más b a la 4. Vamos a poner un menos para que sea fácil hacer esto. ¿Sí? Entonces, si tienen un polinomio en raíces, un cociente de polinomio en vez de en x, en raíz de x, ustedes pueden hacer el cambio variable. Raíz de x es b, haciendo los cambios que precisen y llegar a algo.
¿sí? Llegar a algo de llegar a un cociente de polinomios que por fracciones simples puedan resolver. A eso me refiero. Ahí va, quedó mucho más claro ahora. Pero esto es ir practicando. En realidad no hay otra vuelta. No hay otra vuelta. Y la primera vez que vean algo van a decir, nunca se me hubiera ocurrido esto, pero después de un tiempo vas generando la intuición necesaria. Bien. No sé si tienen otras preguntas. Creo que había quedado pendiente levantar indeterminaciones por Taylor, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver bien qué queremos de eso. ¿Qué parte queremos de eso? Se me ocurre nada más un ejemplo sencillo, además no queda mucho tiempo. Bueno, un rato más igual me puedo quedar, pero... bien. Bueno, esto es un poco algo que mencioné en un post en el foro. La idea es la siguiente. Si vos tenés una función, digamos, infinitamente derivable, ¿sí? O sea, que tiene derivadas de todos los órdenes, y en un punto tiene una raíz, esa función se va a comportar... Bueno, hay dos opciones, pero una casi nunca va a aparecer, digamos, en los ejemplos. Esa función se va a comportar como x a la n para algún n, bueno, como alfa por x a la n con alfa distinto de 0 para algún n. Entonces, cuando tengan que calcular límites, por ejemplo, si tienen el cociente de dos funciones que son infinitamente derivables, lo que tienen que averiguar es cuál es el n, el primer n, bueno, cuál es el n que aparece ahí, y hacer el límite en ese sentido, porque si tienen x a la 3 sobre x a la 5, bueno, eso va a ser más o menos infinito en 0, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el g, por ejemplo, que hay que hacer un paso previo, ¿sí? Esta. 1 menos x, perdón, 1 sobre x menos 1 sobre e a la x menos 1. 1 sobre x tiende a infinito, en 0. E a la x menos 1 tiende a 0, así que el otro también tiende a infinito, pero se están restando, entonces hay que ver cómo queda. De hecho, esto es algo interesante porque vamos a poner ese ejercicio. Así ya hablamos de eso también. Vamos al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre e a la x menos 1. Primera cosa, x es equivalente a e a la x menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el límite, cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, es 1. ¿Sí? Pero eso no dice que este límite sea 0. ¿Sí? Esto está mal. Bueno, a ver. Lo primero está bien, lo que está mal es la implicancia. ¿Sí?
Así que cuando uno dice esto es equivalente a esto, no es que lo pueda cambiar sin más. Se puede cambiar en cocientes, pero no en restas. Entonces, lo que vamos a hacer es, como un denominador, si hago como un denominador, esto que me queda, e a la x menos 1 menos x sobre x por a la x menos 1. ¿Sí? Ahí no hice nada, solo como un denominador. Entonces el límite que nos están preguntando es este. Bien, entonces tenemos el cociente de dos funciones, ¿sí? Que son C infinito, o sea, las pueden derivar la cantidad de veces que quieran, ¿no? Sea la X y polinomios y productos y suma de cosas. Entonces, Taylor, hay que hacer alguna cosa, pero digamos, como el Taylor de estas funciones no es siempre cero, me dice que esto es como X a la N para algún N. Esto es como X a la M para algún M. Entonces, si el N y el M son iguales, este límite va a ser distinto de cero. Va a ser finito y distinto de cero. Si el N es mayor que el M, entonces va a ser cero. Y si es al revés, va a ser infinito en valor absoluto, más o menos, digamos, infinito. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer el Taylor de estas funciones. Bueno, arriba, en realidad, si se fijan, esto que está acá es el Taylor de orden 1, con signo de menos, ¿no? Pero es el Taylor de orden 1 de a la X. Así que en realidad el Taylor de esto va a ser, el primer término que aparece es el de X cuadrado. Así que va a aparecer el polinomio de Taylor del de arriba. En 0 va a ser X cuadrado sobre 2 más X3 sobre 6 más... Pero lo importante es el primer valor que aparece. Y el de abajo, bueno, el de abajo sí hay que hacerlo. Aunque por otro lado, en realidad podríamos quedarnos que, bueno, vamos a hacer en general y después mencionamos bien cómo es. El de abajo es, entonces, g de x, vamos a escribir, es x por e a la x menos 1. G' de x es e a la x menos 1 más x por e a la x. G segunda de x es e a la x más e a la x más x por e a la x. Podría seguir, pero este ya es distinto a 0, entonces esto lo que me queda es en 0, que 0 es 0, ya lo sabíamos, que prima de 0 es 0, porque sea la x menos 1 que es 0, por x por el x que es 0, y después lo otro es 2, así que es x cuadrado. ¿Sí? Más cosas. Pero está, lo importante es esto. Entonces, en realidad, lo que obtengo es de e a la x menos 1 menos x sobre x por e a la x menos 1, cuando x tiende a 0, es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre 2 dividido x cuadrado, que es 1 medio.
Y ahí ya está. ¿Por qué es esto? Bueno, si ustedes multiplican y dividen por x cuadrado, es por esto. Yo lo que digo es que esto, en este caso, como los límites son distintos de cero, bueno, a ver qué quiero decir. Sí. Esto es porque el límite, cuando x tiende a cero, de f de x sobre el polinomio de grado 2 de x es 1. Porque este es distinto de 0, ¿no? Por supuesto. Y el límite, cuando x tiende a 0, de g de x por el polinomio de grado 2 de x, también es 1. De polinomio de grado 2 de la función correspondiente, ¿no? Obviamente. Acá. ¿Por qué es esta implicancia de 1? Por lo siguiente. Cuando vos tenés, de vuelta acá hay que pedir que sea distinto de 0 el polinomio, si no, no tiene sentido. En realidad es un poco, digamos, la cuestión es esta, el límite, cuando x tiende a 0, de g de x menos. Este límite es 0, ¿sí? Por definición de Taylor, ¿sí? Sí. Ahora, este límite va a ser una constante, como el polinomio es distinto de 0, esto va a ser, no sé, en nuestro caso era 1, ¿sí? Bien. Y este también, por tanto tiene que ser 1. Claro, sí, entiendo. Y después el otro es o sea, lo que te queda acá es lo siguiente. Lo que te queda acá es que el límite, cuando x tiende a 0 de esto, en nuestro caso, esto es 1. Y el límite, por tanto, el límite de g de x cuadrado, esto es 1, ¿está? Ok. Y esto implica que el límite, cuando x tiende a 0, de g de x sobre p2 de g de 0. Simplemente porque son equivalentes, ¿sí? Cuando es cociente sí puedes aplicar equivalentes. Entonces, lo que tenemos ahí es eso. Cuando vos tenés un cociente de funciones, eso que no tienen problemas de derivadas, o sea que podés derivar toda la cantidad de veces que quieras, lo que tenés que fijarte es cuál de las dos tiene polinomio de Taylor distinto de 0 primero. Si las dos es al mismo tiempo, el límite te va a quedar un número distinto de 0, como fue este caso, digamos. Pero si una tiene el primer polinomio de Taylor distinto de 0 es el de orden 2 y la otra es el de orden 5, te va a quedar algo así como x a la 2 sobre x a la 5 o al revés, y ahí va a ser o 0 o infinito, dependiendo del caso. Bien. Lo que tenés que hacer es eso. Sí. Claro, vos lo que tenés que hacer es, si tenés el límite, como estábamos acá, tenemos que hacer el límite de f sobre g, ¿no? Las dos tienden a 0 en el punto en concreto. Tenés que ver cuál es el primer Taylor que no se anule de las dos.
si es el mismo orden, el límite ese te va a quedar un número que es distinto, una límite va a existir y va a ser un número real que no es cero y tampoco es más infinito. Es un número. Y si alguno de los dos es primero cero, si el de arriba es primero distinto de cero que el de abajo, te va a quedar infinito, más o menos. Y si el de abajo es distinto de cero primero, te va a quedar cero el límite. Pero lo que dice Taylor es, esto al final es como si fuera x a la 5 sobre x a la 7. Bueno, te queda infinito. Es como si fuera x a la 2 sobre x a la 5. X a la 5 sobre x a la 2. Bueno, te queda 0. Es como si fuera 3 medios x a la 3 dividido x a la 3. Bueno, entonces te queda 3 medios. Sí, ahora queda mucho más claro, profe. Bueno. No. Bien. No. Dejaríamos por acá entonces hoy. Y, a ver, lo que les mencioné, la semana que viene, de miércoles a viernes, va a ser como si fuera una semana normal, o sea, de consulta, pero como si fuera una semana normal.